Ingeniero.
¿Listos? Entonces, estos son mínimos, sí, mínimos los planos que normalmente se encuentran, que pueden haber muchos más, y lo vimos, por ejemplo, en ese proyecto en el que estábamos viendo el modelito del Revit, que tenía muchísimas cosas, sí, muchísimos baños. Normalmente cuando tienen muchos baños, tendrán mucho más planitos de cortes de secciones para poder identificar. Ahora bien, que exista una regla básica respecto de los planos de sección. ¿Dónde tienen que ir? No, donde normalmente, y como son planos, ¿sí? Lo vimos que pueden extenderse hasta el infinito, pues los que me sirvan más, sin necesidad de hacer muchos, para poder sacar la mejor información que voy a requerir. Pero realmente uno tendría que hacer de pronto incluso algunos planos de detalle. ¿Qué es un plano de detalle? Entonces, de pronto la pregunta que algún momento la hizo John Byron, de que si de pronto se podía como focalizar en alguna parte. Sí se puede, eso se denomina un plano de detalle, pero no son comunes hacerlos, o por lo menos hace parte del resto del mismo plano. Es decir, supongamos que aquí se hace un recuadro, un circulito, alguna forma geométrica, y aparece una referencia como un zoom, ¿sí? Como ver con una lupa, algo más, más cercano a cierta cosa que veamos por allí, ¿sí? Entonces, no es que sea tan común verlos, pero sí se pueden presentar también en la parte arquitectónica. Donde siempre se van a presentar, van a ser en los planos estructurales. Vamos ahorita a terminar aquí esta parte de los planos arquitectónicos, así ustedes ya pueden también ir adelantando sobre sus talleres, y los planos estructurales los empezamos a mirar mañana, porque los tenemos que, digamos, también desglosar bastante, porque ahí sí nos vamos a detener, porque esa es la parte, pues, digamos, de mayor responsabilidad respecto de lo que nosotros tenemos que interpretar. Entonces, los vemos mañana y ya con esta información, y vamos a terminar, digamos, ese repaso general de la parte de la construcción sismo resistente como tal, esos conceptos que estábamos viendo ayer. Ingeniero, Sí, cuénteme. ¿hay alguna guía para, por ejemplo, en el caso de cómo se deben entregar los planos? Pues, digamos, así como usted los tiene bien organizados, o sea, qué tanto tienen que llevar y todo eso A en la ver, presentación. ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta? Buena pregunta. Primero, depende de la entidad también, es decir, de quién es el que nos los va a recibir. Hay entidades que tienen sus propios formatos de planos. Entonces, como les digo, perfectamente este tipo de rotulado puede ser muy diferente. Más, a ver si tengo por aquí uno rapidito para que se observe. Este, por ejemplo. Entonces, esto es lo que obviamente tendrá que ver es con planos topográficos. Y ahí la pregunta que hacía Jorge Yesid, pues sí, estos planos incluso se pueden exportar a Revit, y sobre ellos sirven como el calco. En ese que les mostré que había ahí algo de curvas, uno puede estar haciendo precisamente esas elevaciones allí sobre la parte que le interesa a uno del proyecto, y también, digamos, vincular lo que son las coordenadas que ya tienen este tipo de planos. En este por lo menos se ve que planta ahí una cuestión de cuestión deportiva con algunas piscinas, ¿sí? Vienen adicionalmente perfiles, ¿sí? Nosotros los vamos a necesitar, obviamente, para el movimiento de tierras. Si ustedes
Esto seguramente es de topografía, vías, fijo, tuvieron que haber trabajado con perfiles para poder determinar entre los perfiles y las secciones de corte o chaflanes, ¿sí? Las secciones, cómo son los volúmenes, ¿sí? Para poder generar el movimiento de tierras. Eso en algún momento de las excavaciones, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y pues toda esa información nosotros les traemos de eso, después de que hagan la topografía, determinen eh, ciertas alineaciones, pues se empieza a trabajar precisamente sobre esa información. Se van a tener elevaciones y eh, se van a tener medidas longitudinales, ¿sí? En este, por ejemplo, noten el tipo de mancheta que tiene. Este tiene el plano topográfico, la escala por aquí, y viene con una forma de entregar precisamente ese proyecto allí. Entonces, por ejemplo, tal vez para esa entidad, esto le pertenece a Confanorte, eso cerca ya, relativamente cerca de Villa Marina, eh, pues tiene su forma de entregar para esa entidad. Entonces, esto precisamente también depende mucho de ello. Pero lo mínimo que hay que entregar, la curaduría siempre nos entrega una especie de carpetica con la información que nosotros tenemos que anexar allá. Entonces, ¿qué nos van a decir? Estudio de suelos, diseño arquitectónico, plantas, fachadas, cortes. Los que usted saque los entrega, pero mínimo debe tener eso. Cuadro de áreas, índice de ocupación, índice de construcción, localización del proyecto, plano, planta de cubiertas. Listo. Con esa información, ellos pueden estar determinando qué tipo de proyecto es. Obviamente, los proyectos entre mayor envergadura, es decir, entre más importancia y más grandes sean, pues obviamente que tendrán muchísimo más detalles, muchísimos más cortes, muchísimos más planos. Eso es lo que tiene que ver con la parte de arquitectura. ¿Qué es lo otro? Ah, bueno, en la parte estructural, entonces, memorias de cálculo, ¿sí? Del diseño estructural, el compendio que sea, y los planos estructurales, obligatoriamente. Entonces, también irán organizados de esa forma. Mañana vemos qué tipos de planos se pueden presentar. Y ya lo que es el rotulado, pues también eso depende mucho de la estética o el, digamos, qué tan organizado sea el que lo esté realizando o las determinaciones de la entidad contratante. Cuando son, por ejemplo, alcaldías y gobernaciones, ellos tienen más o menos su propio formato y normalmente utilizan este, ya sea vertical o ya sea horizontal. ¿Por qué? Porque normalmente en estas zonas tiene más detalles de información que se requieren. Por ejemplo, quién diseñó, quién es el interventor, es decir, quién le va a revisar, qué entidad también aporta recursos. Eh, sí, depende del tipo de información, pues van a requerir de pronto más, digamos, espacios para escribir. En cambio, por ejemplo, en el otro plano que estábamos mirando, pues de pronto esto era una cuestión privada, no había necesidad de tanto. Pero miren que por lo menos el tipo de información básica sigue estando allí, ¿sí? Entonces es eso. Cuando se entregan, en las curadurías hay que entregarlos en formato digital, es decir, mínimo en AutoCAD, normalmente es AutoCAD. Le piden que si tienen un render del proyecto, es decir, un modelo 3D, mucho mejor también lo anexe, sí, claro que sí, se utiliza. Y son 3 copias, ¿sí? Firmadas, 3 copias firmadas de cada compendio de planos, es decir, 3 de todos los que son de arquitectura. Entonces, en este caso, que son 6 por 3 serán 18 planos firmados por el arquitecto con matrícula profesional. Los que tengan que ver con la parte estructural, pues todos los que salgan
3 copias de esas, de todos los que hayan salido, todas firmadas en físico con la matrícula profesional del ingeniero civil. Eso sí es básico de eso. Vienen otros documentos, yo se los voy a nombrar, lo que tiene que ver con la escritura, que es digamos, el documento que referencia que la persona o el cliente es el dueño del sitio, del lote donde se va a ejecutar el proyecto. Otro tipo de pagos municipales, es decir, que esté a paz y salvo con deudas o demás. Y de ahí para allá también algo que tiene que ver con el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es la ubicación del lote, que esto más o menos hace referencia a eso, pero en el IGAC, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, siempre se puede sacar, según la dirección que tenga el lote, ellos le sacarán un planito como estos. ¿Para qué? Porque en esto se supone que ellos sí tienen específicamente cómo son los lotes de regulares o irregulares y muy bien determinadas las direcciones, para que no vaya a haber conflictos de que usted termine haciendo una obra donde no era, o que otra persona venga a construirle en el lote que no es, ¿sí? Entonces eso es como la parte de documentación que se requiere para ello. Y lo otro es pagar, según lo que salgan. El costo de eso normalmente se denominan costas del curador, es decir, según el área construida, según el tipo de proyecto, según, en fin, un poco de... Ellos entregan cómo es que a usted le van a calcular eso y pues según eso está referenciado eso. Adicional de eso, cuando ya sale la licencia de construcción, la licencia es un numerito y le exigen de que usted tiene que sacar una valla. ¿Qué es una valla? Una cartelera, algo metálico, en el material que usted quiera, mínimo una cartulina o un planito bien impreso, de forma tal que se pueda observar desde afuera y que la gente sepa, primero, que están haciendo alguna remodelación o alguna construcción en esa zona. Segundo, qué tipo de construcción es y quién es el responsable. Y que eso, al tener una licencia de construcción, es verificable por absolutamente cualquier persona si de verdad eso es legal, porque se supone que en las curadurías, pues revisaron y si ya le permitieron hacer la obra, debe ser porque estaba bien. Ahora, que a la final de estar construyendo sea exactamente lo mismo que entregaron en la curaduría, puede ser que haya variación, pero eso precisamente ya es una cuestión legal que habría que manejar en su momento respecto de las consecuencias o problemas que eso acarree. ¿Listo? ¿Entendido eso? Sí, señor. Sí, señor, sí, ingeniero. Le agradezco, ingeniero, si de pronto nos pudiera, digamos, enviar algún documento donde sí se encuentre como toda esa información que hay que enviar a las curadurías. Sí, puede que no sea mucha, pero entonces sí, Yo les iba a decir podría... que si incluso si ustedes de pronto podían, pues obviamente bajo las normas de bioseguridad, donde sea que estén, intentar primero saber si existen curadurías allá, ¿sí? Y si no, esa misma información la deben tener en planeación municipal. Se supone que las deben dar. Por lo menos cuando estamos en presencialidad, normalmente yo siempre les pongo en construcciones y en residencia ahora o en alguna de las que sea de línea, que ahí siempre les digo que vayan a averiguar esa cuestión directamente allá. Por lo menos en Pamplona, sí sé que no hay curaduría por el momento y es en planeación municipal donde manejan esa documentación. Entonces ellos, pero yo siempre les muestro lo que sé que por lo menos aquí en Cúcuta se exige. Yo les voy a mostrar un escaneo, precisamente una imagen, más o menos de cómo es un formulario de esos, como para que tengan idea. Pero me gustaría que intentaran buscar ese tipo de información allá donde sea que estén. ¿Listo? Ok, ingeniero. Sí, señor. Vamos a irnos por acá de rapidez y la otra parte, las láminas anteriores las vemos mañana cuando estemos precisamente mirando los planos estructurales
para entender bien a qué hacen referencia. Entonces, resumiendo de lo que vimos ayer, la simplicidad, pues se proyectan diseños sencillos que faciliten la distribución equilibrada de los muros, evitando en lo posible formas irregulares. Entonces ya sabemos que es una forma regular y que es una forma irregular. La fachada es el resultado de la distribución funcional de los muros interiores. Es decir, pero esa parte casi nunca nosotros estamos metidos en ella. Eso es más de diseño arquitectónico. Distribución de espacios y debido a ello, pues conforman alguna fachada. ¿Sí? Cosa que por lo menos nosotros como ingenieros civiles, así no seamos diseñadores arquitectónicos, tenemos que tener en cuenta es que una edificación siempre tiene que tener, ojalá, lo mayor de iluminación natural. ¿Sí? Es decir, buena entrada de luz natural. ¿Cómo entra la luz natural? Por intermedio de ventanas. Entonces, entre más tenga iluminación natural, es mucho mejor para el proyecto. ¿En qué sentido? Que los proyectos pues, no van a tener que encender al mediodía, por ejemplo, que es supuestamente donde más hace sol en cualquier región del mundo, que encender las luces porque todo está oscuro dentro de la vivienda. ¿Sí? Adicional de eso, la ventilación natural. Entonces, esa ventilación también de que haya por donde ingrese el viento, el aire y logre ventilaciones cruzadas, logre que los ambientes no sean viciados. Es decir, uno cuando está en un recinto, de tanto hablar y respirar, pues nosotros entendemos que respiramos y exhalamos algo, ¿sí? Ese dióxido de carbono, eso que ya no nos sirve a nosotros, eso que expulsamos precisamente, pues termina generando un mal ambiente. Entonces, esos malos olores o esa pesadez que uno siente, a veces es precisamente por eso, porque no hay buena circulación de aire. Entonces, entender eso, ¿sí? Y pues ojalá de todos modos lean, investiguen algo sobre, pues digamos, distribuciones mínimas de espacios. Uno debe tener más o menos claridad también en eso, cosa tal de que no es que tampoco cualquier cosa que diga el arquitecto, pues listo, eso es, porque hay ciertas sugerencias que se pueden hacer, sobre todo desde el punto de vista estructural y económico, que uno tal vez tiene mucho más manejo sobre eso. Entonces se puede llegar a un equilibrio entre esas partes de diseño perfectamente. La La simetría. orientación del sol también, ¿no? Claro, la ubicación del sol, la sombra virtual que se va generando. La idea mínima es que, digamos, lo que sea el frente de una edificación, de una vivienda, ojalá esté o ubicada al norte o ubicada al sur. ¿Para qué? Porque si nosotros hacemos una cruz, un eje cartesiano, y ubicamos el norte, la flecha hacia arriba, sur, flecha hacia abajo, este, la flecha hacia la derecha, oeste, la flecha hacia la izquierda, debemos recordar que el sol, su recorrido siempre va a ser, inicia o despierta en el este y se acuesta o dejamos de observarlo en el oeste. Entonces, si nosotros tenemos una fachada frontal en el norte o en el sur, quiere decir de que por lo menos durante todo el tiempo siempre va a intentar tener una ventilación natural. En cambio, si nosotros tenemos la orientación de las fachadas este u oeste, va a haber un momento en la mañana donde si es por el este, va a tener el sol perfecto, pero desde que esté al mediodía y hacia la tarde, todo el resto de la vivienda va a estar oscura. Lo mismo si se hace por el otro lado. El sol de la tarde es más perjudicial y genera más calor en general. Entonces, si está ubicada precisamente la fachada hacia el oeste, la fachada frontal, pues, o la mayoría de ventanas así, en la parte, en la zona de la tarde, pues va a ser una zona muy, muy calurosa. Entonces, hay que intentar cierto equilibrio entre todo eso para ese trabajo. ¿Listo? La simetría es una propiedad geométrica de la configuración del edificio. Un edificio es simétrico respecto a dos ejes en planta si su geometría es idéntica en cualquiera de los lados de los ejes.
este edificio será perfectamente simétrico. Es decir, si yo corto por un lado, supongamos el edificio, es todo esto. Si yo corto por la mitad, es simétrico aquí. Si corto por la mitad ahora por este eje, es simétrico aquí. Si corto en diagonal, es simétrico aquí. También existe simetría en elevación, aunque es más significativa desde el punto de vista dinámico, la simetría en planta. ¿Qué querrá decir eso? Ojalá revisen en la NSR10 o NSR20 si ya la pueden conseguir. Al inicio viene algo que tiene que ver o un tema específico que se denomina torsión en planta. Entonces, por ello es que ciertas edificaciones tienen problemas, porque si son, digamos, irregulares, hagamos de cuenta que no sea un rectángulo, sino como si fuese una L, ¿sí? Gruesa, el centroide de esa figura geométrica no está en el centro. En cambio, cuando son figuras geométricas, digamos rectángulos, cuadrados y demás, pues normalmente el centroide se ubica en el centro de la figura geométrica. Cuando no está en el centro, sobre todo cuando son formas irregulares, normalmente el centroide está desplazado, es decir, se genera lo que también tuvieron que haber visto, el concepto de excentricidad. Entonces, las excentricidades no solamente se manejan en cimentaciones, que por ahí siempre hay que calcular, sobre todo cuando son zapatas, pero desde el punto de vista de estructural en la edificación, también se puede presentar la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez, ¿sí? Son dos cosas que se tendrán que calcular en algún momento. Y eso, precisamente, esa excentricidad puede generar de que en una vista en planta, cuando venga el sismo, mirándolo desde arriba, tenga algo que se denomina torsión en planta. La torsión, ¿sí? Torcer algo, ahora en planta, a una edificación, es de lo más perjudicial que hay. A eso es que hace referencia a esa parte ahí de la parte dinámica. Entonces, no es que no se pueda, sí, claro que sí, pero eso precisamente ha conllevado a utilizar cierto tipo de sistemas estructurales, pues más, de pronto, más costoso o por lo menos con más detalle, más profundización de cálculos que las típicas que se utilizan para una construcción cuya vista en planta genera una forma geométrica regular. Es eso. Simetría respecto a dos ejes. La falta de simetría tiende a producir excentricidad en el centro de masa y el centro de rigidez. Mira, ahí decía. Y por tanto, provoca torsión en planta. A medida que es más simétrico el edificio, disminuye el riesgo de concentración de esfuerzos, el momento torsión en planta y el comportamiento de la estructura es más predecible. Ahí está el porqué. Ahora sí, que todos los diseños todos tienen que ser así, no. Y empezando porque digamos, eso no puede limitar lo que es la creatividad del diseñador arquitectónico, para nada. Lo que pasa es que eso mismo genera de que va a ser más costoso porque toca estudiar más y toca generar un tipo de estructura más particular para ese tipo de diseño. Con esto, ayer se lo nombré. La rigidez se confunde con resistencia, pero son dos conceptos diferentes. En tanto, la resistencia es la capacidad de carga que puede soportar un elemento estructural antes de colapsar. Por eso, en diseño de mezcla, ustedes obligatoriamente y desde resistencia de materiales tenían que aprender muy bien lo que era la cuestión del del estallido de cilindros de concreto, ¿sí? Es precisamente por eso, lo que se mide es de ese esfuerzo, esa rigidez de ese elemento. Eso en ese caso en particular, pero como para tener en cuenta qué es eso, que se aplique una carga y hasta qué momento no colapsa, es decir, hasta antes de la rotura que se presenta o la falla que se presenta en esos elementos. Y lo que tiene que ver con rigidez, la rigidez, que es uno de esos términos
que nosotros tenemos que vincular en lo que son los diseños de los cálculos estructurales, mide la capacidad que un elemento estructural tiene para oponerse a ser deformado, es decir, a que se mueva. Hablemos de deformación como desplazamientos, ¿sí? La deformación, ese delta, siempre va a ser un desplazamiento. Entonces, es eso, ¿qué tanto resiste a que se presente ese tipo de desplazamiento o movimiento? Se dice que un cuerpo es más rígido cuando mayor sea la carga que es necesaria aplicar para alcanzar una deformación dada. Analíticamente, la rigidez de un elemento se expresa mediante el cociente entre la carga y la deformación, ¿sí? Y de hecho, esa precisamente es la fórmula. Los atributos de un buen diseño, bueno, esto es como para tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, intentamos de que lo que nos presente, pues determinar si más o menos tiene simetría, si por un lado o por el otro, si más o menos todos los espacios están, digamos, confinados. Equilibra los muros localizando sus vanos unos frente a otros. ¿Ustedes saben qué es vano? ¿Qué es un vano? No, señor, yo no sé qué será. No, no, Bueno. señor. Los vanos son los espacios, los vanos son los espacios, ¿sí? O vacíos que se presentan en los muros. ¿Cómo así en los muros? Pues resulta que acontece que las puertas y las ventanas siempre uno las ubica en los vanos, es decir, en esos espacios o vacíos que tienen los muros. Ahí es donde se ubican las ventanas, ahí es donde se ubican las puertas. Entonces, cuando se hable de vanos, estamos hablando de eso, del espacio vacío, ya sea de puertas o ventanas, ¿sí? Entonces, aquí dice, equilibra los muros localizando sus vanos unos frente a otros para que los desplazamientos en caso de sismos sean uniformes. Es decir, por ejemplo, tenemos una puerta por aquí, hay una puerta por acá. Estos vanos están enfrentados. Hay una puerta por acá, hay una puerta por acá. Estos vanos están enfrentados. ¿Sí? Puerta por acá, puerta por acá. ¿Qué pasa ahí? Se supone que en esa parte vacía, pues la energía, esa onda que viene por el sismo, pues no está golpeando a algo. Sigue derecho. Entonces, listo, bienvenida, pase usted, chao. Así. Eso es precisamente una parte de un buen diseño desde el punto de vista de identificarlo como sismo resistente. ¿Sí? Hay que intentar que sea así. No necesariamente todo el tiempo es así, no necesariamente, pero en lo que mejor podamos ayudarle a la estructura, mucho mejor. Evita bloques largos y angostos con longitudes mayores a 3 veces su ancho. Normalmente esa disposición de 3 veces el ancho es para la edificación. Las edificaciones casi nunca son, digamos, rectangulares, es decir, que tengan las mismas medidas por ambos lados. Casi siempre tiene una y 3 veces precisamente hacia el fondo esa medida. La gran mayoría de edificaciones en urbanizaciones y barrios y demás son de esa forma. Por eso ustedes las ven de que el frente de pronto puede ser de 6, 7, 8 o 10, los metros que sea. Y el fondo, pues más o menos es 3 veces eso. Entonces que ahí siempre puede ser 15, 25, 30, lo que sea. Sería lo ideal para que las distribuciones de espacios se desarrollen mucho mejor. Ahí está. Vanos, aberturas o huecos en muros en donde se ubican puertas y o ventanas. La geometría de la edificación debe ser sencilla en planta y en elevación. Y deben considerarse construcciones que tengan geometría sencilla en planta y geometría sencilla en elevación. ¿Qué significa eso? Pues aquí vemos ejemplos típicos de lo que son formas muy irregulares y formas muy regulares. En esta es donde yo les digo que casi siempre, o en la mayoría, casi el centroide del elemento, del centro de masa y el centro de rigidez coinciden.
mientras que en estos no. Es decir, que estos son más proclives a que se presenten las torsiones en planta. ¿Sí? ¿Que se puede? Claro que se puede, pero pues hay que tener cuidado con eso. Por otra parte, formas irregulares en la configuración geométrica general del edificio no son recomendables, ¿sí? Compuestas por volúmenes diferentes, pero ligados unos a otros, que al ser afectados por el sismo se deforman y reaccionan de manera independiente unos respecto a los otros. No contribuyen al comportamiento homogéneo que es deseable y necesario para que las edificaciones respondan bien ante las fuerzas irregulares que un sismo comunica a la edificación. Entonces, esto es lo que sabemos, que para eso, si esto es toda una edificación, se utilizan las juntas. Formas asimétricas en volumen no son recomendables. Por lo tanto, es importante independizarlos por medio de juntas o separaciones entre los edificios o volúmenes vecinos. Exposición, ayer aprendimos muy bien qué significa esto, entonces cuando viene el sismo por este lado, pues estos largos lo resisten muy bien, pero si viene por el otro lado y no tiene algo que lo ayude por esa zona, pues los tumba, tal cual. Hagan de cuenta colocar un dominó y generen la fuerza, tal cual, así es lo que ocurre. Pero si tiene algo que le colabore en el otro sentido de la vista en planta, pues no van a tener ningún problema. Y dejemos ahí ya para mañana, para esta parte, vincularla con lo que vamos a ver de los planos estructurales. Listo, muchachos. Yo mañana, pues, en algún momento, si Dios quiere, de todos modos, lo de las clases, la clase de ayer, la clase de hoy, todo esto, yo los subo en mi canal de YouTube y yo les paso el enlace para que los puedan revisar ahí, cualquier cosa. Estos videos, todas estas clases están grabadas. ¿Listo? Perfecto, profe. Listo, ingeniero. Ok, entonces nos hablamos mañana si Dios quiere, que les rinda. Ahí, señor. Muchas gracias. Listo, chao Hasta pues. luego. Hasta mañana. Hasta mañana.